Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana. Les envío un abrazo virtual, un abrazo fuerte de la distancia. Mi nombre es Johnny Hernández, pastor y director de la Iglesia City en la ciudad de Cartago. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este espacio llamado Despertar con Dios, nuestro tiempo devocional. En este espacio pretendemos entonces fomentar en cada uno de nosotros el hábito de comenzar a buscar a Dios temprano en la mañana, donde usted y yo estaremos entonces teniendo un tiempo de oración y un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Estaremos estudiando libro por libro, versículo por versículo, de acuerdo a como nos lo permita nuestro tiempo, ¿de acuerdo? No se olvide entonces de sintonizarnos todos los días a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage en Facebook, para que para que podamos disfrutar con su compañía y usted pueda disfrutar de estos tiempos de compañerismo y de hermandad junto con el Espíritu Santo. Bueno, el día de hoy, aunque el video aunque esto sea una grabación, no nos exime entonces de enviar los saludos, de enviar los comentarios. Me gustaría saber qué es lo que piensa, qué preguntas tiene, qué aportes tiene para las enseñanzas que tenemos entonces en nuestro tiempo devocional, ¿de acuerdo? A partir de la fecha de esta semana estaremos entonces transmitiendo, subiendo nuestros videos a partir de las 6 de la mañana para que usted entonces esté pendiente, active la campanita, dele like si a usted le gusta nuestro video, si fue enriquecido, si obtuvo alguna enseñanza, dele like, ¿cierto? Comparta el link a otras personas porque uno de los, o por qué no decirlo, de pronto el propósito más grande con estos proyectos es que la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo ingrese a los hogares de todos los colombianos y aún del extranjero. Sabemos que nos sintonizan, nos escuchan en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, ¿cierto? Y entonces, pues, rico que todos podamos entonces compartir el link para que muchas personas se vean beneficiadas. Yo quiero decirles algo, y lo vamos a estar viendo en el transcurso de nuestro tema el día de hoy, es que solo Jesús puede hacer un hombre nuevo. Yo le invito a que entonces allí en donde usted está, cierre sus ojos y vamos a hacer una corta oración para comenzar con este tiempo. Amado Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, te alabamos, te exaltamos a ti, te damos gracias por estar, Santísimo Dios, en medio nuestro, Señor. Gracias porque, Santísimo Padre, tú pusiste tu mirada en nosotros, porque aun cuando nadie nos vio, tú sí nos viste, Señor. Nos llamaste, nos sedujiste y nos atrajiste. Queremos alabarte y bendecirte a ti, Señor, por este privilegio hermoso que nos das de poder, Señor, reunirnos temprano en la mañana contigo, de orar, de hablar contigo, Señor, de sentir cómo hablas a nuestro corazón a través de tu palabra. Te rendimos a ti nuestras vidas, te rendimos a ti nuestros corazones y queremos pedirte, Señor, en este tiempo que tú nos hables, queremos pedirte, Señor, en este tiempo que tú nos ministres con el poder de tu Santo Espíritu. Descansamos, Señor, entonces en tu presencia y te queremos pedir que continúes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, hoy pues estaremos estudiando, como lo dice en la descripción del video, Jueces capítulo 19 y estaremos viendo acerca de la decadencia moral de Israel, que no está nada lejos de la decadencia moral que han vivido muchas sociedades y que está viviendo esta sociedad en la actualidad. El periodo que estaremos hablando de Israel, de esta decadencia moral, abarca desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21 y es similar al periodo anterior donde se revela el compromiso, la corrupción y la confusión en medio del pueblo. Como vimos en la sección anterior, la decadencia moral de un pueblo comienza con la apostasía religiosa. ¿Cómo así apostasía religiosa? Apartarse de la verdadera fe. De ahí se pasa entonces a un segundo paso, que es la degradación moral, y que en este episodio entonces se refiere al hogar y se centra en la tribu de Benjamín. Y se metió, que esta tribu de Benjamín se introduce en un acto de inmoralidad tal que condujo a una guerra civil, a una guerra interna en el pueblo de Israel. Y comenzó con los hombres de Benjamín abusando y por último matando a la concubina de un levita. Las otras tribus entonces trataron de exterminar la tribu de Benjamín
Y este periodo terminó con la corrupción y la confusión nacional. Total, esa confusión nacional a nivel general, ¿cierto? Y el libro de los jueces entonces concluye con estas palabras: y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día podemos ver aún dentro de las iglesias cierta anarquía frente a lo que es el sacerdocio, frente a lo que es el liderazgo espiritual. Y no solamente en la iglesia, en todas los estamentos, toda a nivel social, en todo sentido, se ve como esa anarquía, pero me refiero a la iglesia porque se acentúa aún mucho más dirigido hacia aquellos que son pastores y que dirigen las iglesias, ¿cierto? Y es por eso, porque cuando no hay quien dirija, eso trae confusión, trae corrupción en medio de un pueblo. Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Por eso dice aquí en Jueces, al final dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien parecía. Y por eso la gente no quiere tener a alguien que los gobierne, alguien que los dirija, alguien que les mande, porque se convierte para ellos como en un obstáculo, se sienten reprimidos, ¿cierto? Porque quieren hacer lo que bien les parece. Pero cuando llega alguien, por ejemplo, en el caso de un cristiano, y le dice es que eso no está bien, la palabra de Dios dice esto, automáticamente se constituyen enemigos de los demás. Tristemente esa es una realidad. Ahora vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que vivía como forastero en la parte más remota de los montes de Efraín. Había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero su concubina le fue infiel, lo abandonó y se fue a casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Entonces estamos viendo estos versículos que nos dan otra idea de la vida de Israel en aquel entonces. Y esta es una buena ilustración de los 3 primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo en los Romanos, en los capítulos 1 al 3, donde puede usted imaginarse a un levita casándose con una mujer como esta, porque otras traducciones dicen que era una mujer ramera, ¿cierto? Y este levita se casa con ella y como ella era ramera, entonces ella lo deja y se va a la casa de su padre. Pero este levita al parecer la amaba mucho y este levita la sigue, y el padre de esta mujer lo recibe afectuosamente y él se queda allí algunos días con el suegro. Luego el levita y su concubina salieron y se dirigieron hacia el norte. Luego entonces llegan a Gabaa de Benjamín, ¿cierto? Y les cogió la noche en esta población. Un anciano que vivía en ese lugar, obviamente este anciano conocía las costumbres del pueblo en el que él vivía. Y este anciano que vivía allí en el monte de Efraín le dice a este hombre que fueran a su casa, o sea, le brinda hospitalidad. Y aquella noche, mientras su anfitrión les atendía, algunos de los hombres de la ciudad quisieron abusar del levita, quisieron violar al levita, ¿cierto? Pero sabiendo que ello implicaría para él la muerte, él entonces les entrega a su concubina. Dice la palabra de Dios que esta mujer fue violada hasta la muerte. Entonces, tristemente ellos por último terminan matando a esta mujer. Y pensemos que estos actos horribles no podrían ocurrir en nuestra sociedad, pero yo quiero decirle algo: en realidad hay mucho paralelismo en este relato y mucho de lo que sucede en la actualidad. Hay sectores donde tristemente ocurren cosas bastante difíciles. Ahora, después de que su concubina muere, el levita se puso furioso. ¿Y qué hace él? Lo que él hizo revela las profundidades a las cuales habían descendido los hombres de aquel tiempo. Si usted estudia muy bien la historia, se dará cuenta que los grandes imperios, antes de su caída, vino un periodo de degradamiento moral. ¿Sí? Después de ese periodo de degradamiento moral, estos imperios sucumben ante otros enemigos o ante algunas situaciones internas, ¿no?
Y es una realidad y es una verdad que aún sigue afectando nuestros días. Es es algo, eh, es como si fuera el uno la consecuencia de lo otro. Miremos que al principio yo les hablaba de algo, y es que la decadencia moral comienza con un proceso de apostasía, de alejarse del verdadero Dios, de alejarse de aquella fe en Cristo. Y no solamente lo hablemos a nivel de una nación, porque es que lo que ocurre en una nación es el reflejo de lo que se está viendo en la familia y de lo que se está viendo o viviendo en el individuo. Luego entonces es de entender que todo debe partir desde el individuo, un individuo que se sana, un individuo que se libera de todas estas situaciones, es un individuo que va a ser de respuesta para su hogar, para su familia y por ende para una sociedad, ¿cierto? Pero tristemente este proceso de degradación lo seguimos viendo aún en nuestra época. Mire, la pornografía, por ejemplo, los psicólogos dicen que una imagen nunca se va del cerebro, que pasan a un área más profunda del cerebro, pero que permanece allí. Y luego entonces las personas que son adictas a la pornografía sacan esas imágenes de allí y se deleitan en ellas. Pero vemos que ese mundo comienza a llevarlos a una degradación. Los psicólogos todos concuerdan en el momento de decir que es peor que la droga. Y vemos que desde que comenzó en el Internet, a través del Internet ha habido ese apogeo tan fuerte en medio de la sociedad acerca de la pornografía. Vemos que a partir de ahí se multiplicaron los casos de abuso sexual infantil, la degradación moral a nivel sexual que se está viendo en este momento dentro de las familias, dentro de los hogares. Y todo esto obedece primero al alejamiento del hombre de Dios, ¿sí? De ahí parte todo. Y como consecuencia comienza ese proceso de degradación moral. Tristemente es una realidad que está viviendo en la actualidad, donde todo este tipo de degenero, de perversiones, aún no solamente las personas las están practicando, sino que también quieren legalizarlas y hacerlo pasar como algo muy normal, como algo muy natural, ¿cierto? Y tristemente este es el principio del acabose de una sociedad. Ahora, lo que este levita, retomando nuestro tema, lo que este levita hace, quiero decirle algo, fue algo bastante fuerte, porque este levita toma el cuerpo de la mujer y lo corta en 12 partes y envía una parte a cada uno de los territorios de Israel, a cada una de las tribus, y junto con esa parte del cuerpo enviaba un mensaje contando lo que a él le había sucedido. Luego entonces la relación del resto de la nación, la reacción del resto de la nación la vemos registrada en los próximos 2 capítulos. Cuando entonces vemos que el hombre se acerca a Dios, o cuando alejamos a Dios de nuestras vidas, cuando alejamos a Dios de nuestra sociedad, empieza una forma paulatina de decadencia, donde poco a poco la sociedad va llegando a un punto donde va a tocar fondo. Y solo nos queda reflexionar sobre los extremos y las aberraciones infrahumanas a las que pueden llegar las personas al alejarse de Dios, su creador. Y usted puede decir, pero ¿cómo así? Yo quiero decirle sí. La Biblia nos enseña que nosotros como seres humanos somos pecadores por naturaleza. La maldad es inherente al ser humano. Nosotros como cristianos, el Espíritu Santo nos frena. Cuando usted está conectado con Dios, pero usted apártese de Dios y va a ver que puede cometer actos terribles. Luego entonces es entender eso. En nuestra época ya quedan pocos eventos que puedan sorprendernos. Estamos viendo actualmente, por ejemplo, que los seres humanos se están acostumbrando a contemplar el horror, que el sufrimiento de los seres humanos se provocan entre sí. El hombre ha llegado a un punto en que se ha insensibilizado frente al dolor de los demás.
Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, si a alguien lo atracan y lo hieren, sale corriendo la gente, pero es a grabarlo cómo se muere para subirlo a YouTube tenga bastantes visitas. Mire hasta dónde estamos llegando en este punto de insensibilidad. De hecho, el Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día no es extraño para la sociedad secular que una mujer tenga un bebé y lo tira a un río o lo deje abandonado en un basurero. Hoy en día eso, al parecer, es el pan nuestro de cada día. Pero la sociedad está llegando a un punto en que se ha acostumbrado al dolor, en que se ha acostumbrado a ver sufrir a los demás y nada le mueve por tratar de hacer algo por los demás. Algunos incluso abusan de los miembros más débiles de la sociedad, como por ejemplo los niños. Hace algunos años una mujer que conocí, iba en un carro y se acercó un niño a pedirle plata. Y llegó otro señor y lo golpeó, que porque estaba pidiendo, y lo golpeó y lo trató muy mal. Y para esta mujer eso fue muy impactante y llegó llorando donde estaba su pastor y el pastor le dijo, camine, vamos a buscar ese niño. Y se fueron a buscar ese niño y lo encontraron todo achantadito por allá en la calle. Y el pastor se le acercó y sacó dinero y se lo dio y le dijo, no todos los hombres somos malos. Y le dio un abrazo y se fueron, ¿cierto? Mire, tristemente estamos en una sociedad insensible, donde incluso han puesto a los animales por encima del valor del ser humano. Esa es una verdad. Luego, el abuso, por ejemplo, de los niños, el maltrato hacia los niños. La Biblia nos enseña, claro, debemos corregirles y darle varitas, pero el hecho de sacarle sangre a un niño para castigándolo, del maltrato psicológico que muchas veces se le impone a los niños, ¿cierto? En todo sentido lo estamos viendo en este momento. Y para no irnos mucho más allá, hay casos, por ejemplo, donde hay redes que viven de la limosna y roban niños y les amputan los brazos para pedir con ellos. Eso es una verdad, es una realidad. Luego entonces estamos viendo una sociedad que cada vez más está yendo hacia el fondo, en una decadencia completa. Pero yo quiero decirle algo a usted, solo Dios puede crear esa sensibilidad que el pecado ha causado en el hombre. Solo Dios puede crear esa sensibilidad de pecado y de rechazo hacia la depravación moral. El hecho de que el hombre se acostumbre a ver todo este tipo de cosas sencillamente es ausencia de Dios en su vida. El hecho que el hombre cometa estos actos es ausencia de Dios en su vida y solamente Él puede hacer que las personas se vuelvan sensibles y puedan entonces rechazar el pecado, rechazar la depravación moral, aún esos propios pensamientos perversos. En Romanos 1, 21 al 24 dice, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos aquí que el versículo 24 usa una palabra que que genera controversia, porque el versículo 24 de Romanos 1 dice que Dios los entregó. Y Dios trata con el hombre, pero en vista de que cuando Él ve que el hombre es obstinado y persiste y no quiere, y se resiste al cambio y persiste en su pecado, Dios sencillamente lo entrega. Dios se hace a un lado y le dice, a partir de ahora corre por tu cuenta, pero tú te haces responsable de la consecuencia de sus actos, ¿cierto? Luego entonces podemos ver aquí que Dios llega a un punto donde se deja a merced
deja al hombre a merced de la podredumbre que hay en su corazón. Puede que yo hoy esté usando frases muy fuertes, pero la Biblia lo dice, que nosotros somos como hinchazón y podrida llaga. Lo dice en Isaías. Luego entonces también hay una frase bíblica que es acerca de la concupiscencia. Entonces dice que Dios los entregó, ¿cierto?, a merced de sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia que dice la Biblia? Esto hace referencia al fuero interno del ser humano, a lo más profundo, a lo que la psicología conoce como el yo interno. A eso hace referencia entonces aquí cuando habla acerca de la concupiscencia. Luego entonces el único que puede tomar control de todas esas áreas de nuestras vidas se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros no estamos al control del Señor, nuestras vidas no están bajo el control de Dios, luego entonces todo eso que está allá en lo más profundo va a aflorar. En cualquier momento aflorará. Lo que habla de concupiscencia es lo que usted y yo somos en la realidad. Y solo allí puede llegar el Espíritu Santo a impartir sanidad y restaurar la imagen de Dios en nosotros. Solo Dios puede impartir su naturaleza divina en cada una de nuestras vidas. Ahora, entender que solamente Dios puede limpiarnos de esos bajos instintos y de las tendencias que se despiertan en esta naturaleza humana. Solamente Dios puede hacer un hombre nuevo. Por eso la invitación, usted que me escucha el día de hoy, es que le permita a Cristo entrar en su corazón. Que usted con una muy sencilla oración le diga: Señor Jesucristo, entra en mi corazón, toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Porque es que solo Dios puede crear algo nuevo de aquello para lo cual ya no hay esperanza. Los psicólogos, como les decía acerca de la profecía, ellos ya no dan esperanza. Dicen que es una adicción que tristemente no se sale de allí. Pero el Espíritu Santo ha demostrado que sí se puede. Solo Dios puede, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, transformar a todo aquel que cree en Él, salvándole de la perdición del pecado y de sí mismo. El mayor enemigo de Jonier se llama Jonier. Yo soy mi propio enemigo. Y ese Jonier interno, esa concupiscencia, ese ego, ese fuero interno de Jonier es el que debe morir todos los días en nuestro devocional, en nuestra búsqueda de Dios. Se lo debemos entregar todos los días a Dios, que tome esta naturaleza carnal, que Dios se mueva con poder en medio de nosotros. Ahora, yo quiero decirle algo. Dios quiere rescatarle y este rescate requiere un milagro que solamente Dios puede realizar cuando usted toma la decisión de acercarse a Él, de aceptarle en su corazón, de rendirle su vida a Él. Y esa es la invitación del día de hoy, familia. Dios quiere sacarle del montón, de aquellos que van a una carrera desenfrenada. ¿Hacia dónde? Hacia la fosa profunda. Y Dios quiere sacarte de allí. Y ya hizo el milagro que tenía que hacer. Si no crees que hizo el milagro, solamente mira la cruz. Mira hacia el cielo, porque ahí está el trono de Dios. Y quiero decirte algo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Bueno, amada familia, muchas gracias a los que se han conectado el día de hoy. No olviden dejar sus comentarios, enviar sus saludos. En la tabla de comentarios el video estará subiéndose entonces a lo que es la plataforma de Facebook, la plataforma de YouTube, para que entonces usted pueda sintonizarnos, ubicarnos en el canal de YouTube y en la plataforma del Facebook. Familia, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo en oración. Aún deje sus cargas de oración, les estaremos hablando de lo que estaremos haciendo. Como les decía al principio, les ofrezco disculpas porque pues en estos 2 días, lo que fue el día lunes y el día miércoles, no salimos al aire por algunos ajustes técnicos que teníamos que hacer, pero aún también para hacerle algunos reajustes también a nuestro ministerio. Que estaremos entonces informándole, hablo un ministerio virtual, que estaremos informándole entonces más adelante, ¿de acuerdo? Familia, decirles entonces que, terminemos este tiempo en oración. Amado Padre Celestial, aquí están nuestras vidas, nuestros corazones. Hoy te entregamos y te rendimos a ti, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos.
Bendito Padre Celestial, reconocemos esta humana fragilidad y esta humana condición que hay en nosotros. Reconocemos, Señor, que en nosotros está esa naturaleza carnal que a veces quiere tomar el control. Pero hoy te queremos pedir a ti, Señor Jesucristo, siéntate en el trono de mi corazón y toma el control de mi vida. Dígale en su oración, Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón. No quiero seguir siendo igual. Quiero ser transformado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Ya no quiero vivir más, Señor, conforme a esta naturaleza carnal. Quiero caminar de tu mano, Señor. Papito Santo, manifestar a través de mi vida tu gloria. Papito Santo, te doy muchas gracias por la vida de tus hijos, por este pueblo tuyo, Señor. Para que tú, Señor, desde tu santo cielo seas bendiciéndoles, para que seas tu Señor, exaltando tu rostro sobre sus vidas, mostrándoles el camino por donde deben andar. Pon tus ojos sobre ellos, Señor, y guíales con tu Santo Espíritu, Señor. Guárdales de caer en la tentación, en los lazos del cazador, Señor, protégeles. Te damos gracias, Señor, bendice este día, bendice nuestras vidas. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, me alegra entonces haber estado con ustedes en esta mañana, haber contado con la presencia de cada uno de ustedes, decirles entonces que les amo mucho en el amor de Cristo. Les envío un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia. Que tengan entonces un feliz día. Chao, chao.